Hoy es el martes de la sexta semana de Pascua de Resurrección. Vemos cómo ayer esta mujer Lidia era hospitalaria, recibió a los apóstoles en su casa, pero vamos a ver qué le pasó a Pedro y a Pablo cuando siguieron predicando. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros también? Por aquellos días, en la ciudad de Filipos, se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran, los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo, lo más adentro, los aseguró los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto se sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y todos se soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó en los presos que se habían fugado. Sacó su espada para matarse, pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra del Señor. Alabamos. Fíjense cómo la gente se alborota. Cuando la iglesia predica, cuando Pablo predicaba, dice la lectura de hoy que la gente se alborotó. Los judíos se alborotaron y crearon un problema social muy grande, de tal manera que los arrestaron, los apedrearon y los metieron en la cárcel. Hoy en día la iglesia la están apedreando. Hoy en día nosotros los cristianos, sobre todo nosotros los sacerdotes, nos están apedreando y muy pronto, quién sabe, vamos a estar en las cárceles por predicar la palabra de Dios y por dar los sacramentos. Bueno, ya estamos en una cárcel porque nuestros templos están cerrados, que es muy posible que siempre van a quedarse así, ya no como antes. Quieren que nosotros nos metamos en las iglesias, en los templos y que no salgamos a predicar la palabra de Dios en la calle. Y si salimos nos van a apedrear. Hoy en día nos están apedreando mucho. Nos quieren quitar el respeto, la credibilidad hacia nosotros, los sacerdotes, los que predicamos. Quieren que la gente dude de nosotros. Quieren que la gente piense que nosotros somos unos hipócritas, unos plateros, unos abusadores de niños. Y resulta que predicamos la palabra de Dios. Pero en realidad, ¿a quién están atacando? ¿A nosotros o a Dios? Están atacando a Dios. La obra de Dios es la que está sufriendo pedradas, ataques. Fíjense cómo hoy en día la sociedad entera está siendo desequilibrada con la ideología de género, con el comunismo, con el socialismo, con la falta de valores. Y la iglesia es la única que está predicando hoy en día valores. La iglesia es la única que está predicando la dignidad de la vida. La iglesia es la única que está promoviendo al ser humano. Pero por hacer eso nos están tirando piedras. Y las piedras que más duelen es que nos quieren amordazar. Quieren que no prediquemos la palabra de Dios. Quieren que hagamos como, no sé, diluir la palabra de Dios en cosas sociales, en cosas muy bonitas, pero dejemos a Dios al final de la lista. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, los meten en la cárcel. Había un carcelero. ¿Y qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Si a nosotros nos meten en una cárcel, nos apedrean, nos meten en una cárcel, ¿cuál sería nuestra reacción? Preguntarle a Dios: ¿pero por qué, Señor? Si yo te estoy sirviendo, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me meten en la cárcel? Ya yo no voy a rezar más, ya yo no voy a pensar más en ti, Señor. Tú no me sirves de nada, tú me has abandonado. Y resulta que Pablo estaba orando
cantando himnos al Señor en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor de estar siendo apedreado y recluido en una cárcel. Estaba orando. Quizás Pablo se daba cuenta de eso. Él decía, en medio de este dolor, en medio de estas tragedias, en medio de esta lucha que estamos teniendo, tenemos que seguir alabando a Dios, porque nosotros alabamos a Dios solamente cuando nos va bien. Pero cuando nos enfermamos, cuando nos va mal en algo, cuando la gente es mala con nosotros, cuando no nos agradecen el bien que hacemos, dejamos de orar por eso. Ustedes, padres de familia que me escuchan, ¿dejan de orar a Dios cuando sus hijos no les agradecen lo que ustedes han hecho por ellos? ¿Dejan de pensar en Dios? ¿Dudan de Dios ustedes en los momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora? Mucha gente en medio de esta pandemia, en vez de creer en Dios, se están desesperando y se están volviendo locos. Estamos poniéndonos todos, desenfrenados, pensando que los demás son enemigos que nos pueden contagiar. En vez de darle gracias a Dios y orar en medio de este sufrimiento, de esta pandemia, seguimos orando, alabando a Dios. ¿Cuál es el problema más serio que la iglesia tiene en este momento? Que los templos están cerrados. Pero en las casas donde ustedes están, tienen que seguir alabando a Dios. No entendemos lo que está pasando. No estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero tenemos que seguir alabando a Dios en los momentos de duda, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de tragedias. Hay que seguir alabando a Dios. Tú alabas a Dios tú cuando te sientes que no te quieren, que te quitan las alas. ¿Sigues tú alabando a Dios en los momentos de enfermedad? En los momentos en que te quedas sin trabajo y no tienes con qué pagar tus deudas. ¿Sigues tú alabando a Dios en los momentos que tú has invertido toda tu vida en un negocio y resulta que ahora está cerrado? ¿Sigues tú alabando a Dios o nada más alabas a Dios cuando todo te va bien? Hay que alabar a Dios en lo malo para pedirle fuerzas, para ser firme. Y hay que alabar a Dios en lo bueno para darle gracias. ¿Qué nos enseña Pablo en esta lectura de hoy? Que tenemos que seguir alabando a Dios aunque estemos en una cárcel. Él pudo haberle dicho a Dios, pero ¿qué de malo he hecho? Yo no he cometido ningún delito, yo te estoy sirviendo, Señor. ¿Por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros los cristianos, también nosotros los sacerdotes, nos sentimos desamparados, nos sentimos angustiados porque tanto esfuerzo, tanta renuncia que hemos hecho a la vida normal de un hombre, resulta que nos hemos quedado solos. Porque a veces ni la iglesia nos apoya. Nos hemos quedado solos. Gracias a Dios yo tengo una comunidad de hermanos bellísima. Pero yo pienso en tantos sacerdotes que en este mismo momento están recluidos en sus casas sin poder salir, sin poder tener su comunidad al lado. Pienso en tantos seres humanos que han dado toda su vida en el servicio de Dios y están siendo arrestados y mutilados en esos países islámicos. Tantos cristianos que han sido fieles, tantos cristianos en la China que han pertenecido a la iglesia del silencio, a la iglesia no aceptada por el gobierno, y resulta que ahora esos cristianos están hasta abandonados por el Vaticano. Ellos tienen que seguir alabando a Dios. Claro que el Vaticano no los ha abandonado, pero al hacer ese decreto, ese concordato con el gobierno chino, han amparado, han hecho lícito que los cristianos ya tienen que pertenecer más al Partido Comunista que a la iglesia. ¿Cómo se podrán sentir esos pobres cristianos chinos? Toda su vida luchando, siendo mártires para ser fieles a la iglesia. Y resulta que ahora se sienten abandonados, hasta obispos y sacerdotes, que han dado toda su vida por pertenecer a la iglesia de Jesucristo, y resulta que ahora se han quedado solos. ¿Quién les dará fuerza en estos momentos?
Solamente Pablo nos enseña a seguir alabando y cantando himnos a Dios, porque nuestra fidelidad, nuestro compromiso es con Dios, es con la iglesia, pero la iglesia en tanto en cuanto está unida a Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, ya no podemos cantar himnos, ya no podemos orar. Cantamos himnos en los momentos de dolor porque estamos unidos a Dios. Pablo estaba unido a Dios en esa cárcel, lleno de cadenas, lleno de pedradas, pero él sentía la presencia de Dios en su vida. Él sentía que Dios tenía una razón, que Dios tenía un porqué, que eso iba a terminar en algo muy bueno. Y miren lo que terminó, que nosotros estamos aquí ahora porque hubo un hombre como Pablo que lo apedrearon, lo metieron en una cárcel, pero él siguió cantando himnos al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos queridos, ustedes y yo. Tenemos que aprender que en los momentos de dolor, de tragedias, de crisis, de sentirnos abandonados, pensemos en Cristo. Cristo se sintió abandonado por su Padre. En la cruz Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya Cristo en ese momento no dijo Dios, no dijo Padre, dijo Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en la cruz se sintió abandonado, pero después el mismo Padre lo iba a resucitar. Ustedes y yo tenemos un futuro maravilloso, porque Dios nos va a resucitar. Sigamos firmes en la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Los amo y los extraño. Que el Sagrado Corazón los proteja.